Ok, buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Ok, gracias. ¿Qué pasó al resto de compañeros? Esperémosles un momento que se conecten para continuar la clase. Estábamos adelantando ya la clase anterior, ¿no es cierto? Estábamos adelantando respecto a la generación con fuentes renovables. Específicamente, estábamos hablando de los parques eólicos. Ok, eso estábamos viendo. Los videos estamos al día. El aula virtual está al día, ¿no? Por si quieren revisar las clases anteriores. Ok, listo. Entonces, vamos a continuar, ¿no? En la clase anterior habíamos revisado la parte técnica de implementación, ¿no? De tanto los generadores eólicos como los fotovoltaicos. Entonces habíamos visto desde el punto de vista de del sistema eléctrico, específicamente de la electrónica de potencia que se aplicaba o que se debía utilizar para aprovechar esta energía, ¿no? Y transformarla a parámetros estándares que sean utilizados por los equipos que nosotros normalmente tenemos. Entonces, una vez que ya hemos visto esa parte introductoria, vamos a revisar, ¿no?, lo específico al parque eólico. Dice, un parque eólico es una central eléctrica donde la producción de la energía se consigue a partir de la fuerza del viento. Ya este va a ser nuestro recurso, ¿no? Nuestro recurso renovable, el viento. Dice, mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de aire, una forma más de generar energía renovable. Ok. El viento es un efecto derivado del calentamiento desigual de la superficie de la Tierra por el Sol. Si estamos claros en esta parte, ¿no es cierto? El viento no es más que las masas de aire, ¿sí?, que están en movimiento. ¿Y estas por qué están en movimiento? Porque las diferencias de temperatura hacen que se muevan, ¿no?
Ustedes saben, el aire caliente tiende a ir hacia arriba, el aire frío hacia abajo. Entonces, dependiendo de la geografía, sí, dependiendo de la superficie de la Tierra en el área en la que estemos, este efecto se podrá ver, ¿no? Se podrá predecir. Y también vamos a poder predecir la cantidad, la dirección que va a tener, ¿no? Entonces, eso hay que tener como parámetro importante. ¿Por qué? Porque sin este recurso simplemente no vamos a poder aprovecharlo, ¿no? Si no tenemos en cuenta estos efectos, ¿no? En la producción del aire, del viento. El principal problema de los parques eólicos es la incertidumbre respecto a la disponibilidad de viento cuando se necesita. Ojo, al igual que la energía fotovoltaica, ¿no? Esta energía tiene sentido si existe el recurso. Si no hay el recurso, ¿sí? Entonces muy difícilmente podamos aprovecharlo, ¿ya? En esto, por ejemplo, un río, hablando de las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Un río es mucho más predecible, ¿no? Un río podemos verle el flujo, el caudal, y este no va a variar de un día a otro, ¿no? De una hora a otra, se va a mantener, ¿sí? Entonces, uno puede sacar un promedio, un valor estimado del flujo que circula, ¿no? Por ese río, ¿ya? Entonces, ese es predecible, pero el viento como que no. El viento, para el viento interfieren muchos factores, como decía acá, ¿no? La temperatura sobre todo. Y la temperatura también va a depender de las condiciones climáticas. Entonces todo es un círculo vicioso, ¿no? El uno depende del otro, el sol va a depender la radiación solar va a depender del movimiento de las masas de aire, estas masas de aire va a depender el viento y así, ¿no? Entonces, sí va a ser una incertidumbre, como dice acá, ¿no? Sí, la principal incertidumbre va a ser la disponibilidad del viento cuando se lo vaya a necesitar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Esto imposibilita que la energía eólica sea utilizada como fuente de energía única, ¿ya? Entonces, un sistema de energía eólico puede ser un sistema backup, un sistema de respaldo, pero por esta incertidumbre que estamos hablando, debido a la disponibilidad del viento, se convertiría no en una fuente única. Entonces, ¿qué conlleva esto? Obliga a tener un respaldo, ¿no? Un respaldo a través de otras fuentes de energía con mayor capacidad de regulación. Pueden ser estas las generaciones térmicas, nucleares, hidroeléctricas o de cualquier otro tipo, ¿ya? Entonces miren primero, ¿no? La condición, el recurso que se debe tener en cuenta, ¿sí? La incertidumbre, usted no va a estar seguro, no es que ya medí y el viento siempre va a estar para acá, ¿no? No siempre. Hay que hacer un buen estudio para estar seguro, ¿no? Para disminuir esta incertidumbre hay que hacer un buen estudio, ¿no? De esto. De que es complicado, no creo que sea complicado, ¿no? De hecho, hay muchas aplicaciones que se podrían analizar en las que se ha hecho un estudio de las condiciones ambientales, ¿no? Un caso particular, por ejemplo, que me consta y que los puedo decir con algún detalle, es, por ejemplo, las piscinas de recuperación de crudo que tienen en el terminal Balao, en el oleoducto, ¿no? De Petroecuador, ¿ya? Ahí, por ejemplo, los que diseñaron esto fueron los de Texaco, ¿sí? Entonces, ellos en esta parte de recuperación, ustedes saben que el agua, mejor dicho, el crudo que viene del oriente viene mezclado con agua, ¿no? El agua está metido en el pozo. Entonces es bien difícil tratar de eliminar completamente el agua, ¿ya? Entonces esa mezcla, sí, es la que viene acá. O sea, no viene 100% crudo desde el pozo, no viene 100% crudo. Ahora, acá en Esmeraldas, ustedes han visto que en el terminal hay
10 tanques, ¿no? 10 tanques de almacenamiento ahí. Y no es que estás llegando y está bombeando, no, estás llegando y se almacena. Y de ese almacenaje que tienen esos tanques, luego con la programación que se tiene, se va entregando a los buques, ¿no? A los buque tanques que vienen acá. Entonces, cuando está en reposo, cuando está el crudo en el tanque, el agua, al ser más denso, ¿sí? Va hacia el fondo del tanque y es extraído, ¿sí? Es extraído para tratar de eliminar al máximo el contenido de agua, ¿ya? Ustedes han de decir, pero ¿y para qué? En la venta del petróleo hay una penalización, ¿no? Ustedes saben que para vender sacan una muestra de todo el contenido del tanque, hacen un análisis químico en laboratorio, ¿sí? Y ven la calidad del crudo. Entonces, si este crudo se ve con un cierto contenido de agua, entonces es penalizado en precio, ¿no? Le pagan menos por ese crudo. ¿Por qué? Porque ese crudo tiene agua, ¿sí? Es como si usted hiciera un análisis de la leche, ¿no? Usted le pagaría completo si la leche es pura, pero si ya viene mezclado con agua ya no le pago completo, le pago menos. Ya, algo parecido a eso, ¿ya? Entonces, esa agua que sacan del tanque para mejorar la calidad del crudo, esa agua es contaminada. Esa no le pueden lanzar al mar, no la pueden lanzar al suelo, porque es una agua oleosa. Entonces, ¿qué hacen con esa agua? Esa agua la mandan, le envían a piscinas, ¿sí? A piscinas donde se hace un tratamiento. Uno de los primeros tratamientos, ¿sí? Es dejarle en reposo en una piscina ahí, ¿sí? Y del un extremo, ¿sí? Del un extremo tiene una flauta, le conocen como flauta, ¿no? Es una tubería con perforaciones que está en la superficie, en la parte alta de la piscina, ¿ya? Y por ahí, sí, se va recogiendo el crudo. ¿Por qué? Porque ya ha pasado bastante tiempo el agua oleosa ahí y se genera una capa, ¿no? Una capa de crudo como nata, una capa de crudo en la parte superficial. Y eso va a través de esta flauta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el viento? Que esta empresa, los de Texaco, ¿sí? Y los americanos, hicieron un buen trabajo, analizaron, ¿sí? La dirección constante que en esa área del terminal tiene, porque si conocen, tiene una montaña del un lado, otra montaña del otro lado, ¿no? Está como encerrada entre dos montañas, ¿ya? Entonces, el viento en esa área es constante. Entonces, eso hace que el viento mueva esta capa de crudo y le empuje hacia la flauta y de la flauta va a otros tanques donde que nuevamente ese crudo es recuperado e inyectado para ser vendido, ¿ya? Entonces, miren, pudieron haber hecho algo sofisticado, ¿no? Un sistema de decantación con sensores, con bombas, con algún otro mecanismo, pero no. Ellos hicieron un análisis del comportamiento del viento en esa área, hicieron la piscina, hicieron lo más sencillo, poner un recolector en el un extremo, a sabiendas de que el viento era constante y mantenía empujando la capa de crudo hacia la flauta y con eso se recogía. Entonces, miren, qué importante, ¿no? Qué importante que es tener este conocimiento y aprovecharnos de ese conocimiento para que los sistemas que queramos implementar sean lo más fácil posible, ¿ya? Entonces, esa parte, por ejemplo, ustedes que quieren hacer proyectos de titulación, analizar esas condiciones y proponer un tipo de solución de esta índole sería algo bueno, algo que puede ser sustentado, ¿no? Como proyecto de titulación. Pero reproducir algo que ya está hecho, de pronto habrán recolectores, como les decía, ¿no? Hay los sensores de un sistema automático que detecta el crudo y le absorbe, o absorbentes de crudo y luego son transportados. De pronto eso ya existe, ¿sí? Y ya no sustentaría su trabajo. ¿Por qué? Porque lo único que quedaría es tener recursos, comprar el sistema e implementar. Pero dar una solución de este tipo, en el cual yo tengo que analizar, a ver, no voy a ocupar los sistemas que existen,
¿sí? Voy a ocupar las características ambientales que hay en este sitio para hacer mi sistema más fácil y eficiente. ¿Ya? Miren, eso pudo haber sido un buen proyecto de titulación, ¿no? Entonces, esto en cuanto al análisis de las condiciones ambientales. Para esta generación eólica es muy importante ese aspecto, ¿no? Tratar de disminuir a lo máximo la incertidumbre respecto a la disponibilidad del tiempo para que se pueda generar la electricidad. Una vez que ya se ha tenido todo esto en cuenta, vamos a revisar las partes que forma este parque eólico. Y como parte fundamental tenemos el aerogenerador, ¿no? El aerogenerador, ya vamos a ver las partes de las cuales está compuesto, ¿sí? En detalle de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces vamos viendo. El aerogenerador, dice. Un aerogenerador es un generador de electricidad activado por la acción del viento. El viento mueve la hélice y a través de un sistema mecánico de engranajes hace girar el rotor de un generador que produce la corriente eléctrica. Entonces, eso ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Con más detalle. Las hélices no van unidas directamente al eje del generador, no. ¿Por qué? Porque no tiene el torque necesario para poder moverlo, ¿ya? Entonces, se necesita una caja de engranajes, que justamente el efecto es ese, ¿no? La caja de engranajes lo que hace es mejorar el torque, obviamente disminuye la velocidad, pero incrementa el torque. Eso también ya habíamos hablado en las clases anteriores, ¿no es cierto? Aquí pasa algo en la generación, ¿no? Pasa algo interesante. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de utilizar. Hay unas linternas que se generan dando manivela. ¿Ya? Si usted coge la linterna apagada y le mueve al generador, usted dice, está facilito, ¿no? Esto está suave de girarlo. Pero es porque no tiene carga. ¿Ya? El momento que le conectamos la carga, que prendemos las luces o le ponemos alguna carga adicional y queremos girar, ya no es tan suave, ¿no? Ya se empieza a endurecer. ¿Por qué? Porque ya le estamos poniendo carga de consumo. Entonces, ahora ya no es solamente mover el rotor en vacío, ¿no? Sino es mover el rotor conectado a una carga que me está consumiendo, ¿ya? Y esa carga le frena mecánicamente al rotor. Entonces usted ya no le gira tan fácil como lo hacía antes. Ahora necesita hacer un poco más de fuerza para poder girar al generador. ¿Ya? Entonces, por eso, ¿sí? Se utiliza estas cajas de engranajes. Le da más torque, ¿sí? A las hélices, al movimiento de las hélices, para que sea capaz de mover al generador eléctrico. Los principales componentes de un aerogenerador, dice, son la góndola. La góndola, dice, es la carcasa que protege los componentes claves de un aerogenerador. Las palas del rotor son las que capturan el viento y transmiten su potencia hacia el buje. Tienen una longitud de 20 metros. Sí, ya pueden ir viendo. Ya pueden ir viendo el tamaño, ¿no? El tamaño de estos aerogeneradores. Si cada una de las hélices tiene 20 metros de largo y la torre que sustenta todo esto siquiera tiene unos 40, ¿no? 40, 50 metros. ¿Ya? El buje, dice, es un elemento que une las palas del rotor con el eje de baja velocidad. Ya, estamos hablando de la entrada a la caja de engranajes, ¿no? Ya, entonces, el buje es el elemento que une las palas del rotor con el eje de baja velocidad. El eje de baja velocidad dice que conecta el buje del rotor, ¿sí?, al multiplicador. Gira muy lento, dice, a 30 RPM. ¿Ya? Esto habíamos también indicado brevemente, ¿no?
mejoramos el torque, la caja de engranajes lo que hace es aumentar el torque, pero sacrifica en velocidad, ¿ya? Entonces va a girar lento, pero el torque va a ser grande, ¿no? El multiplicador dice, permite que el eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad. ¿Ya? Entonces aquí ya se está dando, ¿no? Las relaciones de velocidad y torque para que el sistema pueda funcionar. El eje de alta velocidad dice gira aproximadamente a 1500 RPM, ¿ya? Lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. El generador eléctrico como tal, dice, en los aerogeneradores modernos, la potencia máxima suele estar entre 6 y 12 megavatios, ¿ya? Un generador de 6 a 12 megavatios. Es parecido a las potencias que podemos obtener con un grupo electrógeno, ¿no? Grupo electrógeno también se puede tener esas potencias, pero ahí estaríamos consumiendo diésel, ¿no? Estaríamos consumiendo algún combustible derivado del petróleo o el mismo petróleo. En este caso estaríamos utilizando el viento y equivaldría, ¿no? Pero lo que estoy viendo es que el costo de uno de estos va a ser muchísimo mayor que el costo de un grupo electrógeno, ¿no? Va a ser muchísimo mayor. El controlador electrónico, dice, es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y controla el mecanismo de orientación, ¿ya? Entonces, estos aerogeneradores también pueden ser movidos, ¿no? Pueden rotar para aprovechar al máximo la dirección del viento. La unidad de refrigeración, dice, contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico. La torre, dice, soporta la góndola y el rotor. Generalmente es una ventaja disponer de una torre alta, dado que la velocidad del viento aumenta a medida que nos alejamos del nivel del suelo. ¿Ya? Hay muchos, y parece que había una propuesta, ¿no? Una propuesta para un proyecto de titulación, que se quería analizar las condiciones para la generación eólica. Hay que tener muy en cuenta esto, ¿no? Es mucho mejor, ¿sí?, el aprovechamiento del viento a altas alturas, por lo que hay que considerar tener una construcción, un soporte, una torre bien alta, ¿no? Entonces, esos proyectos de que me voy a poner un generador eólico en la terraza de mi casa, eso no va, ¿no? El viento que va a obtener en la terraza de su casa no va a ser el óptimo. De pronto, si ahí tiene un buen viento, pero usted tiene que pensarlo a unos 30 metros de altura, y eso estamos hablando ya de una torre bien grande, ¿no? Así parecida a esas torres de comunicaciones o de transmisión de electricidad, ¿no? Ese tipo de torres. Entonces, vuelvo y repito, implementar un tipo de estos generadores, ¿sí?, que sea con estudio, que sea para, ¿qué sería? De manera formal, no de manera informal, ¿no? De esas que pongo en la terraza, unos aspas que se mueven y con eso me conecto a un alternador de carro y con eso me genero. No, ese tipo se puede utilizar como para explicación, ¿no? En una clase, para un proyecto de aula, pero como proyecto de titulación eso no va, ¿no? Si usted quiere implementar un proyecto de titulación de energía eólica, ahí lo que yo le aconsejaría es únase con un compañero de mecánica industrial. ¿Para qué? Para que el compañero de mecánica industrial le haga la parte de la estructura, el soporte. Ya está viendo las dimensiones que debe tener, ¿no? ¿Dónde está el aprovechamiento del viento? Ya, no está al nivel del suelo, ni en la terraza de su casa, ¿sí? Está a altas alturas, ¿no? Listo. El mecanismo de orientación, dice, está activado por el controlador electrónico
que controla la dirección del viento utilizando el panel. El anemómetro y el panel. Dice, las señales electrónicas del anemómetro conectan el aerogenerador cuando el viento tiene una velocidad aproximada de 5 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, no es que le conecta, no es que está generando todo el tiempo, no. Necesita por lo menos esta velocidad, ¿sí? Para que pueda activarse, ¿no? Para que pueda generar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el medidor de viento, y dependiendo del valor que se esté midiendo, ¿sí? El controlador, la computadora que debe tener, le conecta, ¿no? Para su generación. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud en cuanto a las partes de un aerogenerador, a las condiciones, a las capacidades. Esto es importante que sepan, ¿no? Las capacidades que genera, las velocidades a las que debe tratar de mantenerse girando, las longitudes que tienen este tipo de aerogeneradores, ¿sí? Eso es bien importante, sobre todo si usted está pensando en tratar de hacer algún estudio respecto a este tipo de generación. ¿Ya? Dígame. Según esta información, cada generador que formaría parte de uno de estos de aquí, uno de estos aerogeneradores, dice que el generador estaría generando entre 6 y 12 megavatios, ¿no? 6 y 12 megavatios. Lo que podemos tener con un grupo electrógeno, ¿no? Usted si va a Petroecuador y revisa los grupos de electrógenos que ellos tienen, y por ahí va a encontrar estas potencias, ¿no? Entonces es lo mismo que va a producir un grupo electrógeno. Esos funcionan con motores de combustión interna, consumen diésel, ¿no? Y van a generar lo mismo. Pero si comparamos ese grupo electrógeno con todo este monstruo de estructura para que generen lo mismo, el grupo electrógeno va a ser mucho más barato que este aerogenerador. ¿Ya? Es mucho más barato, obviamente, pero consume recursos, ¿no? Consume recursos no renovables. Entonces, dígame. ¿Ya? Ya, ok. Y ya, hay que ver cuál es la potencia, ¿no? ¿Cuál es la potencia de consumo? Sí, acuérdese que usted está generando, digamos que usted tiene todo este parque que vemos aquí en la imagen, ¿no? Pero su consumo es, si cada uno de estos pongámosle en 10 megavatios, aquí tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, contémosle solamente 10. Si tiene 10 aerogeneradores a 10 megavatios por cada uno, ¿sí? Ahí ya tiene 10 por 10, 100, ¿no? 100 megavatios. Pero si usted solamente necesita dar energía a 50, si no a 100, sino a 50 megavatios, usted no va a prender todo su parque eólico. Solamente va a prender los que necesite, ¿no? Los que necesite para dar esa carga. ¿Ya? Ya. Eso si es que es autogenerado, ¿no? O sea, si es que lo que yo genero, yo lo consumo. Diferente sería si es que yo genero y me conecto al sistema nacional interconectado, ¿no? Y le vendo energía a la empresa eléctrica. Ahí sí no me importa la carga, ahí sí necesito estar funcionando con todo mi parque eólico para vender todo lo que pueda, ¿no? Entonces va a depender mucho de la carga, ¿no? Que se tenga conectado. Ya.
Listo. Eso también tomando en cuenta, ¿no? Tomando en cuenta lo que acabamos de ver aquí, de las condiciones. Aquí dice que estos se activan siempre y cuando la velocidad en el viento sea de 5 metros por segundo. Ahí se activa. Si es que no, no se activa. ¿Ya? Entonces, como decía, ¿no? La incertidumbre. Nosotros vemos aquí en fila los aerogeneradores, pero no necesariamente el viento es igual en toditos estos aerogeneradores. En unos será más, en otros será menos, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si en los que no llega mucho estamos con un valor inferior a esa velocidad? Tampoco se va a aprender, ¿no? No va a estar generando. Entonces solamente van a generar los que tengan el suficiente viento para generar. Entonces, aparte de la carga, aparte de la aplicación que se le vaya a dar a este parque eólico, también están las condiciones ambientales, ¿no? Entonces son muchos factores los que intervienen para este tipo de generación. Listo, entonces vamos viendo los tipos de aerogeneradores ahora, ¿ya? Entonces dice que en la actualidad existe una gran variedad de modelos de aerogeneradores que son que se diferencian entre ellos por su potencia como primer parámetro, ¿no? Por el número de palas o la manera de producir energía eléctrica atendiendo a los diferentes criterios, ¿ya? Entonces tenemos potencia, número de palas y producción de energía. Entonces vamos viendo. Dice, por la posición del aerogenerador. Vamos viendo aquí. Si tenemos un eje vertical, su característica principal es que el eje de rotación se encuentra en posición perpendicular al suelo. ¿Ya? Entonces estaría con viendo hacia arriba, ¿no? Las palas viendo hacia arriba. ¿Ya? De este de acá tenemos estos subtipos serían, ¿no? El Darrieus, así es el nombre, ¿no? Dice 2 o 3 arcos que giran alrededor del eje, ¿ya? Estos son arcos que giran alrededor de un eje vertical, ¿no? El Panemonas, 4 o más semicírculos unidos al eje central, ¿ya? Savonius dice 2 o más filas de semicilindros colocados de forma opuesta. Y como son, como que fueran palas, ¿no? Palas, pero en sentido vertical. ¿Ya? Y en eje horizontal, ¿sí? Que dice son las más habituales y en los que se ha invertido un mayor esfuerzo para su mejora en los últimos años. ¿Ya? A estos, ¿sí? A estos generadores de posición horizontal dice que se les denomina también HAUTS. ¿Ya? Entonces hay de dos tipos en cuanto a posición, ¿no? Cuando el eje es vertical y están medias lunas o medios arcos o cilindros o semicilindros, ¿sí? Pegados en ese eje, en contraposición, ¿no? De tal manera que el viento se mueve y mueve el eje, pero el eje vertical. Y el horizontal, que son los que estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Estos serían con el eje en horizontal. Esto sería con el eje en horizontal. Son los más comunes y se los ha sabido llamar HAUTS. Por la orientación respecto al viento. Esta era la orientación respecto al suelo, ¿no? El eje. Ahora, la orientación respecto al viento. Dice, a sobreviento es el diseño más común de los aerogeneradores. En ellos, el viento empieza a desviarse de la torre antes de llegar, aunque la torre sea redonda y lisa. ¿Ya? Entonces, el viento, sí, dice, empieza a desviarse de la torre antes de llegar. El de bajo viento, dice, las máquinas de corriente baja tienen el rotor situado en la cara de bajo viento de la torre. Pueden ser construidos sin un mecanismo de orientación. ¿Ya? Y fundamentación de una central. No, estos dos tipos son los que hay, ¿no? Sobre viento y bajo viento.
para que se entienda un poquito más, ¿no? Tenemos una torre y nos acaban de decir que el mayor, sí, mientras más alto está, sí, la circulación del viento es mejor. Pero acuérdese que el viento no es que va en línea recta, ¿no? El viento no va en línea recta. El viento va siguiendo las superficies del terreno. Entonces es medio turbulento, ¿no? Lo que indica acá es que el viento puede ser mayor, ¿sí? Mientras más va subiendo al poste, ¿ya? Entonces tenemos el de sobreviento y el de bajo viento, lo que decía, ¿no? Acá, sobreviento y bajo viento, ¿ya? El bajo viento está en la cara inferior, ¿sí? De la torre, ¿no? Y el de sobreviento ya es cuando llega en la parte alta de la torre. Funcionamiento de una central eólica. Vamos viendo cómo opera, ¿no? Dice, para producir electricidad con una central eólica es necesario que el viento sople a una velocidad entre 3 y 25 metros por segundo. ¿Ya? El otro día que estábamos revisando de los proyectos de titulación habíamos encontrado, ¿no? Que existe un atlas solar, perdón, y un atlas de vientos, ¿no? Para los países. Entonces, esta información, tanto del viento como el de la radiación solar, ya podemos encontrarla, ¿no? Encontrarla en los famosos atlas. Estos atlas, por lo que le estaba viendo del otro día que bajamos la información, están descargados por año, ¿no? Está por meses, o sea, cada mes esto es lo que va a pasar, ¿sí? En enero, en febrero, en marzo, hasta terminar en diciembre. Ya, entonces los atlas le dicen por mes cómo va a estar la situación, ¿no? Del viento y de la radiación solar. Entonces, en función de eso, usted puede sacar sus datos estimados, ¿no? Pero aquí dice esto, ¿no? Por lo menos la velocidad tiene que estar entre 3 y 25 metros por segundo. Si usted no tiene esto de aquí, no podría funcionar, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora ya tiene sentido por qué acá decía que se apagaba, ¿no? O sea, que se activaba. Miren acá, si es que la velocidad era aproximada de 5 metros por segundo, ya, ahí conecta el aerogenerador. Si es que no conecta porque estaría demasiado lento, ¿no? Listo, dice, el viento hace girar las palas al incidir sobre ellas, convirtiendo así la energía cinética del viento en energía mecánica, que transmite al rotor. Esta energía se transmite mediante un eje de baja velocidad a la caja de multiplicador, de donde sale a una velocidad 50 veces mayor. Es entonces cuando se puede transmitir al eje del generador eléctrico para producir energía eléctrica, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, lo que está haciendo la caja de engranajes es incrementando la velocidad, lo que va a hacer que reduzca el torque, ¿no? Acuérdese la relación torque-velocidad, siempre es contraria, ¿no? En este caso, para estos aerogeneradores de estas dimensiones, ¿no? 20 metros de longitud, ¿sí? Entonces nosotros vemos que giran despacio, ¿no? Están girando despacio, pero internamente, gracias a la caja multiplicadora, a la caja de engranajes, está incrementándose esta velocidad, ¿ya? Entonces el generador está yendo a mucha mayor velocidad que la que está yendo a las aspas, ¿ya? Es diferente, ¿no? Diferente de algo los generadores. Por ejemplo, si usted intenta utilizar el alternador de un vehículo para generar electricidad, que lo puede hacer, debe tener en cuenta eso, ¿no? Que ese alternador está diseñado para las revoluciones de un vehículo. Estamos hablando de, en ralentín es 1000 revoluciones por minuto y lo máximo son 7000, 8000, ¿no? Revoluciones por minuto. Póngale un promedio de normal para que no se recaliente un motor, póngale de 4000 revoluciones.
Entonces miren, ¿no? Estamos hablando de 4000 RPM, ¿ya? Y acá en las características de este aerogenerador, hablábamos de que incrementaba, o sea, giraba hasta 1500 RPM, ¿sí? Le aumenta de 30, que es a lo que se mueven las aspas, le aumenta a 1500, ¿ya? Pero en realidad el generador, el alternador del vehículo, necesita esto un poco más, ¿no? Para poder generar. Listo, entonces en este caso estamos incrementando la velocidad. Dice, es decir, es entonces cuando se puede transmitir al eje del generador eléctrico para producir energía eléctrica. Entonces cuando ya tenemos esta velocidad 50 veces mayor, ahora sí le unimos al rotor del generador para producir electricidad. ¿Ya? Dice, el roce del viento sobre el aerogenerador crea electricidad estática que se descarga a través de una presa en el suelo que tiene todos los aerogeneradores. Es necesario instalar esta presa en el suelo debido a que la altura de la torre crea una diferencia de potencial entre el suelo y el aerogenerador. ¿Ya? Entonces, mire, también tener cuidado, ¿no? La distancia del poste sí está creando también una diferencia de potencial y sobre el poste se está generando electricidad estática, ¿sí? Sobre el aerogenerador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Listo, dice los aerogeneradores y el medio ambiente. Ya vamos por otro lado, ¿no? Si ustedes ven acá, adelantémonos un poquito, ¿no? Porque si nosotros hacemos un análisis deductivo, podemos llegar a descifrar lo que dicen los libros. O sea, no necesito leer el libro para darme cuenta de ciertas cosas. Puedo yo, con mi observación, ¿sí? Deducir también ciertas condiciones. Aquí, viendo esta imagen, yo puedo deducir muchas cosas, ¿no? Primero, yo no veo que este parque eólico esté en medio de una ciudad, más bien le veo en el campo, ¿no? Le veo en el campo, no le veo rodeado de casas, de carreteras, no veo rodeado de eso. ¿Qué otra cosa puedo observar de esta imagen? No veo árboles grandes, ¿no? Veo un terreno más bien casi sin vegetación, ¿sí? Zonas, podríamos decir, áridas, ¿no? Donde no hay vegetación, ¿ya? Entonces, eso solamente observando, ¿no? Observando este parque eólico, que esta fotografía es real, ¿sí? Es algo que existe y eso es lo que yo puedo deducir de lo que veo. La importancia que tiene la observación, ¿no? En nuestros procesos de aprendizaje y de investigación. Entonces, ahora sí, con eso que hemos nosotros visto en la gráfica, vamos a ver qué nos dice la teoría, ¿no? Dice, la energía eólica es de las más limpias, ¿sí? Renovables y abundantes, ya que los aerogeneradores eléctricos no producen emisiones contaminantes, ¿ya? Tanto hacia la atmósfera, tampoco genera residuos, tampoco vierte líquidos, ¿sí? Entonces, no producen emisiones contaminantes y no contribuyen, por lo tanto, al efecto invernadero ni a la acidificación. ¿Sí? Se refiere a la atmósfera, ¿no? A la acidez en la que le estamos convirtiendo a la atmósfera con las emisiones contaminantes. ¿Ya? Eso sería lo favorable. Dice, no obstante, también existen factores negativos y tienen algunas consecuencias medioambientales. ¿Ya? Primer punto, dice, impacto visual. Mientras que un parque de pocos aerogeneradores puede hasta llegar a considerarse atractivo. Perdón un ratito.
Ok. Dice, mientras que un parque de pocos aerogeneradores puede hasta llegar a considerarse atractivo, una gran concentración de máquinas plantea problemas de impacto visual. Para evitarlo, se suelen utilizar colores adecuados, una cuidada ubicación de las instalaciones en la orografía del lugar y una precisa distribución de los aerogeneradores. ¿Ya? Ya saben que ahora estamos en la moda de todos los impactos, ¿no? Eh, en contraposición de todo lo que fue anteriormente, ¿no? No sé si ustedes hayan visto en la década de los 50, por ejemplo, 50, 60, las pancartas, los rótulos que habían en las grandes ciudades, ¿no? De hecho, ahorita todavía hay, ¿no? En las grandes ciudades en Estados Unidos, pero vaya usted cómo se ve, ¿no? En los videos en Nueva York, Las Vegas y todas esas grandes ciudades, ¿no? Todavía se ve eso. Pero en cambio para nosotros sí todo es impacto visual, ¿no? Quite el rótulo porque es impacto visual. A nosotros nos aplican todo eso, ¿no? Impacto visual. Ya, entonces dentro de eso, ese sería el punto negativo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es utilizar, como dice acá, ¿no? Colores adecuados. Creo que el estándar es el color blanco, ¿no? Como está en la fotografía. No he visto yo aerogeneradores de otro color que no sean estos, la verdad. ¿Qué más? Una cuidada ubicación de las instalaciones, ¿sí? Y una precisa distribución, como lo vimos en la imagen. Otro punto, ¿sí? Factor negativo medioambiental sería el impacto sobre las aves. ¿Ya? Dice, se trata de un impacto potencial que si bien no reviste gravedad en términos generales, debe evitarse en la medida de lo posible. El impacto sobre las aves depende principalmente de la ubicación del parque eólico. En aquellos parques que se sitúen en áreas sensibles, el impacto puede ser minimizado a través de programas de vigilancia y seguimiento. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado también con las aves, ¿no? Del área, ¿sí? O todo lo que vuela alrededor, ¿no? ¿Ya? Punto negativo desde el ámbito medioambiental. Aquí, por ejemplo, una concepción, ya que estamos hablando de los impactos medioambientales, ¿no? Ustedes pueden decir, el peor que existe es el petróleo, ¿no? Y si ustedes revisan toda la información de la explotación petrolera, ¿ya? El impacto no es por el pozo petrolero, ¿sí? No es por el área del pozo donde se extrae el crudo. Es por toda la infraestructura que viene alrededor. ¿A qué me refiero? Que para llegar al pozo usted necesita una carretera. Y como construyeron la carretera, ya fueron botando árboles. Ya están a los animales que hay en la selva, ya los están ahuyentando. ¿Ya? Y cada vez que circula un vehículo, el sonido ya les ahuyenta más a los animales que existen, animales y aves que existen en la zona. ¿Ya? Entonces, la extracción propia del petróleo no causa impactos medioambientales. Son los procesos que están alrededor los que causan. ¿Ya? Entonces, lo mismo causaría una gran carretera en el oriente, sin más que el objeto de unir a las comunidades, tendría el mismo impacto que en el área petrolera. ¿Por qué? Porque ese es el que está generando el impacto, ¿no? ¿Sí? El tener vías, el que los vehículos se acerquen, el que vayan aeronaves, ¿no? Porque para llegar a esos pozos en algunos casos hay que llegar en helicóptero, ¿ya? Y el sonido del helicóptero y todo eso ahuyenta a los animales y muchas cosas. En eso se basan, ¿no? Para hacer los estudios de impactos ambientales, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que me está generando, ¿sí? Factores negativos medioambientales? ¿Qué parte de todo el proceso? No es que, el petróleo mata al ambiente. A ver, ratito, ¿qué parte del proceso petrolero es el que está matando al ambiente? En nuestro alrededor, más contamina una lavadora de vehículos que Petroecuador.
que la refinería aquí que el transporte de crudo, pongámoslo así, que el transporte de crudo a los buques, ¿ya? Más contamina una lavadora de carros que el Petroecuador, dando carga a los buques. Que por ahí ustedes han visto en las noticias, ¿no? Se rompió alguna manguera, se rompió algo, pasó por allá y salen manchados. Claro que se da eso, ¿no? Pero no como una actividad normal, eso ya es un accidente y tienen las remediaciones adecuadas, ¿ya? Pero en cambio, una lavadora de vehículos está todos los días ahí funcionando y nadie les dice nada. Ellos están el aceite de los carros y es más, cuando pulverizan también mezclan el agua con el aceite, ¿no? Y dale echándole al vehículo. ¿Dónde cae? En esos pozos que tienen. ¿Y a dónde van esos pozos? A las alcantarillas. ¿Y esas alcantarillas a dónde van? A los ríos. ¿Y los ríos a dónde van? Al mar. ¿Alguien les ha metido juicio? ¿No? Entonces, hay que ver bien, ¿no? Hay que analizar bien ¿qué serían impactos, ¿no? Estos factores negativos hacia el medio ambiente. No crear un estereotipo, ¿no? Ah, el uno, uy, ellos son en contra del medio ambiente. Ah, lo de acá, eso es bueno porque no hay impactos. Si yo les hubiera preguntado impactos negativos del medio ambiente en la generación eólica, capaz que me decían que no hay, ¿no? Porque todo es limpio, es de energías renovables, no se contamina en nada. No, sí hay, los que estamos viendo, ¿no? Entonces hay que analizar bien, ¿no? Desde todos los puntos, ¿sí? Y hay que decir lo que es de manera clara. Listo. En cuanto a la flora y la fauna, dice, una central eólica puede tener efectos directos en la modificación del hábitat existente en la zona y de algunos de los organismos que en él habitan, generando ruidos y movimientos que afectan al comportamiento de los animales. ¿Ya? Entonces, también un punto negativo, ¿no? Un factor negativo medioambiental. El ruido, los movimientos, ¿sí? Afectan a la flora y la fauna del lugar. Perdón. El efecto sonoro, dice. Un aerogenerador produce un ruido similar al de cualquier otro equipamiento industrial de la misma potencia. La diferencia recae en que, mientras los equipamientos convencionales se encuentran normalmente cerrados en edificios, ¿ya?, diseñados para minimizar su nivel sonoro, los aerogeneradores tienen que trabajar al aire libre y cuentan con un elemento transmisor de sonido que es el propio viento. ¿Ya? Acuérdese que el sonido es la propagación del movimiento del viento, ¿no? Es el sonido. En el espacio usted puede pasarse gritando que nadie le va a escuchar. ¿Por qué? Porque no hay viento. ¿Ya? No hay viento en el espacio. No podría hablar usted. O sea, podría hablar, pero nadie le va a escuchar, ¿no? No hay desplazamiento de viento. Eso es lo que produce el sonido. Entonces, al ser un sistema que está justamente trabajando con el viento, este va a convertirse en un amplificador, ¿no? Va a propagar ese sonido en el ambiente, ¿ya? Y como lo dice aquí, ¿no? Genera el mismo ruido similar a cualquier equipo industrial de la misma potencia. Entonces, vaya a Petroecuador, párese al lado del grupo electrógeno cuando esté prendido, un grupo electrógeno de 10 megas, ¿ya? Y vea que la cantidad de sonido que genera, ¿no? Es un sonido bien fuerte. Usted no soporta mucho tiempo ahí, ¿no? Por eso es que debe utilizar orejeras. El área donde está el grupo electrógeno también es para opacar un poco el sonido generado, ¿no? Entonces, acá podemos nosotros, como quien dice, controlarlo, pero en los aerogeneradores no se puede controlar eso, ¿no? Entonces, punto negativo para el medio ambiente. Otro punto negativo, dice acá, impacto por erosión. Dice, se produce principalmente por el movimiento de tierras durante la preparación de los accesos al parque eólico. ¿Ya? Esta incidencia se puede reducir mediante estudios previos a su trazado. Es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Tienen que
hacer caminos para llegar a ese parque eólico. Y el rato que usted hace una vía, una carretera, ya de cajón está generando un impacto negativo al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, usted como que llega a un punto, ¿no? ¿Qué mismo hago? ¿Cuido el medio ambiente o progresa el país? Acuérdese que los países del primer mundo, los países industrializados, son industrializados y son del primer mundo porque ellos no estaban poniendo en la balanza eso. A ellos lo que les interesaba es tener sus recursos y generar recursos, ¿ya? Acá de pronto a los países no desarrollados, acá sí nos envían el discurso, ¿no? De proteger el medio ambiente, ¿sí? Y somos sancionados si es que no lo hacemos, ¿ya? Ahí viene la balanza, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a salir del subdesarrollo si no podemos hacer industria? ¿Por qué impactamos al medio ambiente? Y así nos damos la vuelta, ¿no? Es un círculo, ¿no? Es un círculo. Nos estábamos dando la vuelta entre lo que quisiéramos hacer para salir del subdesarrollo y lo que nos obligan a hacer para mantenernos ahí, ¿no? Entonces, no hay punto de que en algún rato salgamos. O sea, el rato que salgamos es porque estamos infringiendo alguna ley, ¿no? Ojo. Listo. Vamos acá. Interferencias electromagnéticas. Dice, el gran tamaño de los aerogeneradores pueden producir una interferencia en las ondas de radio, telefonía o televisión, cuando las aspas están en movimiento, ¿ya? Entonces sí genera también un impacto, ¿no? Sobre estas generación de ondas electromagnéticas, las ondas que están irradiadas a su alrededor, ¿ya? Acuérdese que todo el tiempo está, ¿no? Que tuviéramos la manera de cómo ver las ondas que están en el espacio, nos quedaríamos locos, ¿no? Porque hay muchas ondas generadas por, yo que sé, equipos en movimiento, el viento, los aparatos y las ondas electromagnéticas de radiación, de ondas de radio, ¿no? Ondas de radio, la radio, televisor, las microondas, los enlaces para el internet. Estamos rodeados de ondas nosotros acá. Lo bueno es que no las vemos, ¿no? No tenemos cómo percibirlas. Sabemos que están ahí porque las aprovechamos, pero no podemos percibirlas, ¿ya? Eso sería entonces en cuanto al análisis, ¿no? Medioambiental de los aerogeneradores. Todo tiene sus pros y sus contras. Y todo tiene que ser analizado, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud de lo que hemos visto hasta acá. No sé si el compañero que nos dijo hace un momento que conoce el parque eólico de Loja, si nos puede dar una visión, ¿no? ¿En dónde está ubicado? ¿Qué hay alrededor? ¿Hay montañas, hay árboles, hay animales? ¿En dónde está ubicado ese parque eólico? Si nos puede ayudar con eso el compañero que... Ya. ¿Y por ahí usted ha visto vegetación, fauna, algo? Ya. Ya, hay las vías, ¿no? ¿Qué mantenimiento hacen en esos aerogeneradores? Ah, ya. Ah, ya. Ok, bueno. Pero está dentro de lo que hemos visto, ¿no? Las condiciones donde se generan esto. Está en un lugar apartado, no está en la ciudad. A ver. Espérenme un ratito por acá. ¿Qué está? Ya. ¿Son fijos o si rotan esos aerogeneradores? No sé si les vio. Ya, ok.
Ya, ok. Sí, sí, no. Aquí, por ejemplo, hay, gracias por su participación, mi estimado. Sí, hay sitios donde hay un fuerte viento, ¿no? Yo alguna vez tuve la oportunidad de subirme a las torres de comunicaciones eh, allá en Quito, cerca a Quito, porque no es en Quito, conocida como el Atacazo, ¿no? Ahí hay estaciones de repetidoras de radios, ¿no? Entonces coge en el área de la sierra y apunta hacia la costa. Ya, de hecho, ahí hay una repetidora de comunicaciones de Petroecuador donde apunta todo lo que cierra, ¿sí? Hasta donde que es acá Esmeraldas, ¿no? Esmeraldas, Guayaquil y todo lo demás. Entonces, eh, cuando uno está ya en esa montaña, usted tiene que pararse duro y cogerse de algo, ¿no? Porque los vientos son increíbles a esas alturas y en esos puntos. Ahora, ustedes pueden decir, pero si tenemos esos puntos donde ya sabemos que hay fuertes vientos, ¿por qué no ponemos ahí energía eólica, no? Porque la inversión va a ser grande y acuérdese que usted tiene que también invertir en la transmisión, ¿no? O sea, usted ahí tiene su parque eólico, pero ahí tiene que implementar lo que sigue, ¿no? A la generación, que sería el transporte y la distribución. ¿Y dónde estaría, dónde se interconectaría o dónde estaría la carga que va a consumir esa energía del parque eólico? Estaría demasiado lejos de las primeras ciudades, ¿no? Entonces como que no conviene, por más que se tenga viento, pero no conviene, ¿ya? Entonces sí es bastante análisis, ¿no? Hay que hacer un bastante análisis y bastante estudio para ver los costos-beneficios, ¿no? De un proyecto, ¿ya? ¿Se puede tener las condiciones ambientales? Claro, pero esas condiciones ambientales están muy lejos de donde va a ser utilizada ese recurso que es la electricidad. Entonces, no me va a convenir, ¿no? Ideal sería que yo tenga ese viento fuerte y que a 1 kilómetro ya esté una gran ciudad. Ahí sí no, ahí sí tiene sentido. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no? Vamos a ver un video respecto a esta parte de la generación eólica para complementar lo que hemos estado revisando, ¿no? Ya, aquí tenemos, bueno, no tiene más que la música de fondo, no tiene audio, ¿no? Entonces aquí estamos viendo las partes, ¿no? Del aerogenerador. Ustedes pueden ver, aquí están las palas del rotor. Dice, capturan el viento y transmiten su potencia a través del eje de baja velocidad. Aquí está el famoso eje de baja velocidad, ¿no? Acá tenemos el famoso multiplicador, ¿no? Un sistema de engranajes que hace que el secundario, el eje secundario, gire 50 veces más rápido que el principal. Ya, una vez que ya tenemos incrementada la velocidad de este eje, ahora sí lo conectamos a nuestro generador, ¿no? Sí, el que convierte la energía cinética mecánica en energía eléctrica. Aquí está el famoso anemómetro, ¿no? Que se mencionaba, con el que se hace el control, ¿no? El control, el sistema de control y posicionamiento del aerogenerador. Porque este me va a indicar, ¿no? La velocidad del viento y la dirección, la fuerza y dirección del viento. Entonces, en función de esto, el sistema de control automático va a funcionar y va a mover el aerogenerador, ¿sí? Para ubicarlo en el punto de máximo rendimiento.
¿ya? Al igual que en en las otras generaciones, ¿no? Tenemos aquí la fuente que genera, pero eso tiene que ir al sistema de transmisión. El que inicia con una subestación elevadora, ¿no? Para poder transmitir a grandes distancias esta energía eléctrica generada. Ok, eso es lo que estaba en el video, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. Respecto a la generación eólica, ¿no? Creo que hemos abordado de manera completa todo, ¿no? La parte técnica, la parte eléctrica para implementación, hemos visto la parte de la electrónica de potencia que interviene en el tratamiento de la energía, ¿no? De la energía eléctrica para ser aprovechada, ¿no? Por esta generación. Y también hemos visto lo de ahora, lo que es la operación, ¿no? Ya de la infraestructura y de las partes que componen estos aerogeneradores. Los factores que hay que tener en cuenta, sí, y los impactos medioambientales también que se generan, ¿no? Los favorables y los desfavorables. Ya, no sé si tienen preguntas, inquietudes de este tipo de generación. No, ok, listo. Entonces con esto terminaríamos, ¿no? Esta unidad, sí, generación del tipo renovable, específicamente la eólica, los parques eólicos. La próxima clase revisaremos sobre las otras, ¿no? La que viene es la central solar. Ya, vamos a ver aplicaciones un poco grandes ya para generación como tal, ¿no? De los parques fotovoltaicos. Ya no el típico panel pequeño y su generación, no, ya esto sería generación a gran escala, ¿no? Listo, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Ya, acá al final de este capítulo en la guía didáctica, ustedes pueden seguir, ¿no? Aquí, como es al final del capítulo, entonces ustedes pueden ver, aquí está central eólica, hay eh, autoevaluaciones, ¿no? Para que usted vaya contestando, ¿sí? Para que usted vaya revisando. Hay de los tres tipos que vamos a ver, ¿no? Eólica, solar y por biomasa. Ya solamente para ganar tiempo y de estas autoevaluaciones ya vimos en los capítulos anteriores también, ¿no? De las hidroeléctricas, sí, y de las térmicas también habían estas autoevaluaciones. Entonces, déjeme solamente a manera de revisión para ver que sea el enlace correcto, ¿no? Aquí tenemos la misma animación que vimos. A ver, ¿qué más hace esto? Ah, ya. Ah, miren, aquí por ejemplo está, ¿no? Dice selecciona las definiciones e indica a qué parte del aerogenerador corresponde. Ya, por ejemplo, el 1. A ver, vamos viendo la instrucción. Vamos a tomar esto. Elemento que gira aproximadamente. Ah, ya, había que dar clic acá, ¿no? Dice, elemento que gira aproximadamente a 1500 RPM y que permite el funcionamiento del generador eléctrico. ¿Cuál es ese? ¿Quién me dice? ¿Cuál de todos estos de aquí es?
aquí está, ¿no? Dice, elemento que gira aproximadamente a 1500 RPM y que permite el funcionamiento del generador eléctrico. ¿De qué elemento estamos hablando de los que revisamos? ¿Es este de aquí? No. Veamos este de acá. El eje de alta velocidad. Ya, ese es el que gira a 1500 revoluciones. Ya. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. La potencia máxima que produce suele estar entre los 500 y 1500 kilovatios. ¿Ya? ¿De qué estamos hablando? A ver, voy a ir preguntando de uno en uno y creo que ahí voy de una vez viendo la participación, ¿no? A ver, vamos desde arriba. Vamos con Alexander Tufiño. Me confirma si me escucha, por favor. Ya, listo. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Dispositivo que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. La potencia máxima que produce suele estar entre los 500 y 1500 kilovatios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué parte estamos hablando? El generador, ¿cómo se le va a ir el nombre? Verá, generador, ¿no? A ver, vamos, sí. El generador eléctrico, correcto. Vamos con el siguiente, muchas gracias. Vamos, dice carcasa que protege los componentes claves del aerogenerador. Ya, vamos con Arnaldo Andrés Camacho. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Arnaldo Andrés Camacho, ¿me confirma si me escucha? Listo, ¿cuál sería? Está fácil, ¿no? ¿Cuál es la carcasa que protege los componentes claves del aerogenerador? ¿Se acuerda cómo se llamaba? La carcasa que protege los componentes claves del aerogenerador. ¿Cómo se llamaba? La góndola. Sí, está bien. La góndola. Se llama góndola, ¿no? Y es toda esta parte de acá de blanco. Sí, ahí dice, bien. Góndola. Muy bien. Listo. Yo creo que voy a hacer esto al finalizar cada tema. Está interesante. Y les hago participar, a ver si han estado atentos a la clase, ¿no? Vamos con la siguiente. El cuarto dice, sistema que orienta el aerogenerador cada vez que el viento cambia de dirección. Vamos con César Andrés Cantos. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo. ¿Cuál es ese sistema? Dice, sistema que orienta el aerogenerador cada vez que el viento cambia de dirección. ¿Cuál es ese? Está en pantalla, ¿no? No sé si están viendo, visualizando. La pregunta es lo que está en el círculo aquí, ¿no? En el círculo. Dice, sistema que orienta
el aerogenerador cada vez que el viento cambia de dirección? ¿Cuál de todos estos es? ¿Mm? ¿Se acuerda cómo se llamaba? No. El generador es el que convierte la energía cinética, energía mecánica en electricidad, ¿no? Y ese y está seleccionado. Hasta ahorita hemos seleccionado la góndola, el generador eléctrico y el eje de alta velocidad, ¿no? Eso está hasta ahorita contestado. No. A ver, sistema que orienta el aeronavegador. ¿Perdón? No. Es el aparatito que está acá, ¿no? No. Este aparatito que estoy moviéndole yo aquí, ¿cómo se llama? No, la torre es esta de acá, ¿no? Esta es la torre. Esta de acá, digo. Esta que estoy... No. Y tampoco es ese. El, el anemómetro, exactamente. ¿Ya? El anemómetro. Este sirve para el... Pero el que de acá, el que le da el control es este de aquí del eje, ¿no? Acuérdese que... Sí, acuérdese que el anemómetro le da los parámetros, ¿no? Del viento y de la fuerza y de la dirección del viento. Pero el que le hace rotar, ¿sí? Al aerogenerador es este de aquí de color naranja. ¿Sí? Porque acuérdese que lo que está fijo es el poste, pero lo que gira es el aerogenerador. Entonces el único que le permite este giro es esta parte de aquí, ¿no? La parte mecánica está de aquí, que acabamos de colocarle en color naranja. Ok, listo. Vamos con el número 5. Dice, mecanismo que conecta las palas del aerogenerador con el multiplicador. Dice, gira aproximadamente a 30 RPM. El eje contiene conductos del sistema hidráulico para permitir el funcionamiento de los frenos aerodinámicos. ¿Ya? ¿Dónde está ese mecanismo? Vamos con Darío Bowen. El eje de baja. A ver. Sí, el eje de baja velocidad, ¿no? Correcto. ¿Ya? Listo, vamos con otro. El punto 6 dice, elementos que capturan el viento y transmiten su energía al eje. Su diseño es muy similar al ala de un avión. ¿De qué estamos hablando? Vamos con Francisco Quintero. ¿Me confirma si me escucha, por favor, Francisco Quintero? No, ya el compañero está anotado, ¿no? Vamos con Freddy Bernaza, mi estimado Freddy. ¿Me confirma si me escucha? Listo, a ver, ¿cuál será este? Dice elementos que capturan el viento y transmiten su energía al eje. Su diseño es las hélices. A ver, son las palas del rotor. No, aquí no se conocen como hélices, ¿no? Se conoce como palas. Palas del rotor. Ok, muy amable, gracias. Vamos con la que sigue. Dice, elemento que soporta la góndola y el rotor, situados a una cierta altura debido a que la velocidad del viento aumenta a medida que nos alejamos del suelo. Eso habíamos revisado, ¿no? Vamos con Johnny Robles. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Listo. La torre, ¿no es cierto? Eso, le dio en la torre ahí. Perfecto, muy bien. Y ya se han desconectado varios compañeros, por lo que veo. Había una compañera aquí que se ha desconectado.
Bueno, ya voy a tomar asistencia, ¿no? Ahorita. Listo. A ver, entonces ahora voy a ver a los voluntarios porque ya me acabé, ¿no? Acabé el listado. Vamos con la 8, a ver qué nos dice. Dice, dispositivo que permite que el eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad. Eso, caja de cambios, pero es caja de engranajes, ¿no? O multiplicador. Ya, pero está muy bien. Listo. Y por último, dice, indican al controlador electrónico cuál es la velocidad y la dirección del viento. ¿Quiénes le indican al controlador la dirección y velocidad del viento? Ahora sí es el que estaban diciendo hace un momento, ¿no? El anemómetro y la veleta. El anemómetro me da la velocidad, ¿no? Y la veleta ahí la dirección. Entonces, este aparatito de acá es el que nos da esa información. Anemómetro y veleta. ¿Ya? Felicidades, dice. Estas son las partes de un aerogenerador. ¿Ya? En cada uno de los temas yo tenía uno de estos. No sé si han revisado. Parece que no han revisado de los anteriores, ¿no? Entonces voy, de aquí en adelante voy a revisar con ustedes. No les voy a dejar opción a ustedes. Vamos a revisar en clase mejor. Con eso yo ya sé si es que están prestando atención o no. Aquí están todas las partes, ¿no? Las palas del rotor, el eje de baja de velocidad, el multiplicador, el eje, por aquí, a ver, el eje de alta velocidad, el generador eléctrico, todo esto reunido en la góndola, que es de la carcasa, ¿ya? Tenemos aquí el anemómetro y la veleta que me indica la velocidad y dirección del viento. Tenemos también aquí el mecanismo de orientación, el que me permite girar, ¿no? Para aprovechar mejor el viento. Y tenemos la torre. Ahí están todas las partes que conforman un generador, ¿no? Un generador eólico. Listo. Entonces, perdón. A ver, entonces ahora sí vamos a la asistencia porque varios se me salieron, ¿no? Para no contestar. Pero bueno. A ver, ahora tomamos asistencia. Y me hacen acuerdo de no modificar esta asistencia, ¿no? Vayan a salir con que se me fue el internet y por eso me salí. No, se salieron porque estaba haciendo preguntas, ¿no? A ver. Ok, me responden a la asistencia, por favor. Bowen, Darío. Ok, muy amable. Vamos para que se vea en la pantalla, ¿no? Bowen, Darío. Camacho, Leyes, Arnaldo. Ok. Cantos, Rivera, César. Gracias. Coral, Bautista, Luis. Coral, Bautista, Luis. Él creo que es uno de los que se desconectó. Porque sí lo vi conectado, ¿no? Gómez, Macías, Michael, Andrés. Parece que no asiste, Noel. Parrales, Farías, John. Tampoco. Quintero, Guevara, Francisco. Buenas noches. ¿Por qué no respondió la pregunta? No, está en alguna otra actividad el compañero. O sea, está conectado, pero no está en la clase. Entonces no le voy a hacer válida la asistencia, ¿no?
Rivas Romano. Rivas Romano. ¿Y qué pasó con el compañero Rivas Romano? Yo sí le vi conectado, pero se desconectó. Bueno. Robles Johnny. Ok, gracias. Salcedo Ana. Ella era la compañera que estaba conectada y se desconectó, ¿no? Listo. Sánchez Burbano Lupo. Tampoco está. A él sí no creo que le vi conectado. Tufiño Álvaro. Ok, gracias. Bernaza Freddy. Ok. Zambrano Jama Gibson. Parece que no viene, ¿no? Y Zambrano Pinto Anthony. Listo. Tomada la asistencia, ¿no? Y ojo que esto lo voy a tener en cuenta como participación, ¿no? Dígame. Sánchez. ¿Por qué no me contestó? Usted se acaba de conectar. Ya. ¿Usted respondió la pregunta que le hice? ¿Qué pregunta era? Sí está usted. No, del compañero Sánchez, digo. ¿Cuál era la pregunta que respondió? Ya, le comento, ¿no? Se hizo una pequeña autoevaluación, así rapidita, y varios de sus compañeros se desconectaron mágicamente, ¿no? Porque sí les estaba aquí revisando en el listado de los conectados. Entonces, para que quede constancia como participación, ¿no? Ustedes ya saben que por asistencias no pueden perder la asignatura, pero esto me sirve a mí justamente para ese punto, ¿no? El punto de participación en clase. Entonces, eso quiero que se entienda, ¿no? Entonces no participó de las preguntas. Eran 9, 3, 6, 7 y las dos primeras no hicimos, ¿no? Hicimos de manera general. Ya ahí estaríamos, ¿no? Listo, jóvenes. Preguntas, inquietudes. Hemos adelantado ya el primer punto, ¿no? Respecto a la generación eólica, estamos adelantando materia, ¿sí? De lo que correspondería al segundo parcial. No se olvide, ¿no? La próxima semana revise. Sí, ya estoy elaborando las preguntas para el test y para el examen del primer parcial. Entonces, por favor, revise la información. ¿Qué se va a preguntar? Lo que se haya visto en clase, ¿no? Yo nunca les pongo preguntas que previamente no haya sido revisado en clase, ¿sí? Todo lo que yo pregunte en alguna prueba es porque en algún momento en la clase vimos. Ya, no me voy a inventar preguntas. Entonces, dígame. No está todavía subida a la página institucional. Verá que eso está en la página de Luis Tello, está, ¿no? Yo les indiqué al inicio del periodo. Ahí hay un repositorio y ahí están todas las guías didácticas, las guías de estudio, perdón, no solamente las mías, no solamente esta asignatura, sino todas las asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, la próxima semana me confirma eso, ¿no? Si es que está o no está. O revisamos la próxima semana. Si es que no está, yo les comparto al aula virtual. Pero esta guía de estudio ya debe estar publicado y ustedes deben tener conocimiento. Vuelvo y repito, no solamente de mi asignatura, sino de todas, ¿no? Ya. Listo, entonces, por favor, revisará, ¿no? Revisará para la prueba de la próxima semana. Sí, revise todo lo que se ha visto. Ok, jóvenes, eso ha sido todo por esta clase. Si no hay preguntas, inquietudes, entonces que tengan una buena noche y buen fin de semana, ¿no? Nos veríamos la próxima semana. Gracias, pasen bien.